Muy buenas noches, queridos televidentes. Es un verdadero placer dirigirnos a ustedes en esta noche para de nuevo continuar con esta serie que ya estamos llegando al final de lo que es el gran conflicto o el conflicto de los siglos. Ahora nos toca desarrollar un tema que creo que sería el medular de esta serie, el cierre del tiempo de gracia. El cierre del tiempo de gracia. Y esto nos hace pensar en dos cosas: que aún tenemos gracia de parte del Señor y que el tiempo se nos está terminando. Por tanto, vamos a iniciar teniendo palabras de oración para que Dios nos dirija. Señor y Dios, gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque militamos en tu pueblo. Tú nos has llamado de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio Santo. Por eso pedimos perdón por nuestros pecados y a la vez que concedas sabiduría de lo alto para que la presentación de este tema pueda ser de beneficio para cada uno de los televidentes que nos ven a través de su canal. Y que tú bendigas, Señor, a cada hogar donde quiera que se escuche tu palabra y que nos des tu Santo Espíritu en este momento para poder así desarrollar y presentar este tema de vital importancia en los últimos tiempos que vivimos. Gracias, pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Es verdaderamente una honra servir a Dios y a la vez predicar su palabra. Iniciamos el tema de esta noche buscando en la palabra del Señor en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Con este texto iniciamos nuestra presentación en esta noche. Leemos en pantalla, dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Sabe que no resulta nada fácil ser un buen cristiano totalmente guiado por Dios y a la vez tener la aprobación de Dios, porque una cosa es que nosotros nos consideremos cristianos y otra cosa es que tengamos la aprobación de Dios. Y esto es inquietante porque no basta profesar la verdad presente, hay que vivirla. Y hay que tomar una decisión sabia, sensata, acorde a lo que el Señor ordena. Nuestra vida tiene que estar en total armonía con Dios para que esto se pueda verificar como un verdadero hijo de Dios. De lo contrario, estaríamos muy lejos de llegar a las mansiones celestiales. ¿Por qué razón? Porque hemos desviado el camino y hemos caído en situaciones que ofenden al Señor, que degradan nuestra vida espiritual y nos ponen en una condición lejos de la patria celestial. Recordemos algo, y esto es preocupante: sin santidad nadie verá al Señor. Esto tiene que hacer eco en nuestra mente y tomarlo muy en serio. Para un cristiano estas palabras son muy severas, pero a la vez son muy contundentes. Hebreos 12:14 lo tenemos en pantalla.
dice, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dos cualidades que tiene que llevar un buen y verdadero cristiano. Tener paz con todos los seres humanos, no importa dónde usted se desenvuelva. Su mejor carta de presentación son dos cosas: la santidad y la paz. Porque Jesús dijo, yo soy el príncipe de paz. Y luego nos pide que tengamos santidad. Esas son las dos cartas de presentación que tenemos. Porque podríamos quizás llevar una conducta vana, deshonrando a nuestro Dios, y luego, por supuesto, perder la vida eterna. Esas son las consecuencias. Tenemos que participar. Acá está el texto en Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son varios de los nombres que lleva nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podríamos nosotros identificar un cristiano? Hay mil formas, pero hay una que es característica. Y tiene que ver que nosotros tenemos que participar de los sufrimientos de Cristo si queremos vivir con Él para siempre. Por supuesto que no se trata de los padecimientos que Cristo fisiológicamente padeció. No, de ninguna manera, eso es muy aparte. Tiene que ver con lo que un cristiano representa para el mundo. Y la gente nos está observando constantemente cómo es nuestra conducta cristiana y si verdaderamente representamos a nuestro Señor Jesucristo. Sabe que somos cartas leídas, dice el apóstol Pablo, y esa carta tiene que llevar una letra muy bonita, muy exacta, y llevar en un papel muy especial. Nos queda muy poco tiempo para llevar a cabo la obra de Dios. Debemos trabajar por Él y para el Maestro a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que invertir tiempo, esfuerzo y quizá dinero en la causa de Dios, pero esto vale la pena. Dejando todos nuestros intereses, placeres egoístas, y todo nuestro ser debe estar imbuido en dar la última amonestación al mundo que perece en el pecado. Somos responsables ante Dios, ante el universo y ante los ángeles por llevar este valioso mensaje. Veamos qué nos dice el evangelista Lucas en el capítulo 14, verso 23 de Lucas. Lo vemos en pantalla. Dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Bastante interesante cómo narra el evangelista Lucas. Ve por los collados, ve por los vallados, ve por todas partes y fuérzalos a entrar. ¿Cómo podríamos analizar este texto que muestra qué hacer con las personas que no quieren escuchar la voz de Dios? ¿Será que tenemos que forzarlos a entrar a la iglesia? Es una ilustración bastante interesante como Lucas lo muestra.
Y generalmente hay un grupo de personas que definitivamente no están dispuestas a entrar a las puertas de la iglesia y mucho menos que van a entrar en las puertas del cielo. Y eso es preocupante. Dentro de ese grupo hay personas que son hijos, hermanos, padres, madres, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, y nosotros vemos cómo se está desmoronando su vida espiritual, incluso su vida secular, y le han cerrado las puertas al Señor de una manera cínica, quizá podríamos decirlo, suena muy fea esta palabra, pero es la realidad, porque han recibido grandes bendiciones de parte de Dios y de pronto decidieron cerrar las puertas de su corazón, de su mente al Señor. Qué ironía de la vida. Nosotros como cristianos tenemos que vivir enteramente para el Señor y procurar no deshonrar su nombre santo. Cualquier cosa que haga para el Señor no quedará, o más bien no será en vano. Habrá una recompensa muy grande. La palabra de Dios dice que al 100%. Dios no se queda con nada. Todo lo que usted haga, dedica tiempo, dinero, esfuerzo, gasta su vida, hágalo con todo el amor, porque Dios le dará su recompensa. Y hay una cosa más inquietante. Debemos trabajar mientras dure el día, porque cuando llegue la tenebrosa noche de tribulaciones y angustias, será demasiado tarde para trabajar para Dios. Y mucha gente se ha quedado en el camino. Ha empezado su lucha cristiana. Ha empezado una vida de renovación, una vida de lado y de parte de Dios. Pero con el tiempo se han ido quedando en el camino. Unos retoman el camino, otros definitivamente abandonan la fila del cristianismo. Y sabe que mientras Jesús esté en el santuario, Él aceptará nuestros esfuerzos, nuestras oraciones y la confesión de nuestras iniquidades. Y por supuesto perdonará toda clase de pecados y transgresiones, mientras dure su existencia en el santuario celestial, a fin de que puedan ser borradas antes de que Él salga del santuario. Porque déjeme decirle algo. Ahora que Jesús está oficiando en el santuario celestial, intercediendo por cada uno de nosotros en nuestras rebeldías humanas y pecaminosas, siempre y cuando pedimos perdón, está sucediendo algo. Los santos seguirán siendo justos y los injustos seguirán siendo injustos, pecadores. Y el problema es serio, porque cuando Jesús salga del santuario celestial, entonces los santos y justos seguirán siendo santos y los otros igual. Pero ¿qué sucede? Sabe que no solamente que los seguirán siendo justos, porque aman la justicia del Señor, sino que recibirán el sello del Dios vivo. Sin embargo, los que sean injustos e impuros seguirán siendo injustos e impuros, porque ya no habrá en el santuario celestial sacerdote que ofrezca las oraciones ante el trono del Padre.
y ya diríamos ni sacrificios y confesiones de ellos. ¿Por qué? Porque se le dio lo que se le llama tiempo de gracia. Ya han pasado largos años cuando el Señor nos ha dado suficiente tiempo para que lleguemos a un real arrepentimiento y tengamos cambios radicales de dirección y veamos a Jesús como nuestro Salvador, pero también lo veamos en la obediencia. Por tanto, lo que ha de hacerse para salvar las almas de la inminente ira de Dios ha de ser hecho antes de que Jesús salga del lugar santísimo del santuario celestial. Eso es muy delicado. Antes de que salga. ¿Por qué antes? ¿Sabe que nos espera una lucha tremenda? Una gran lucha. Esta lucha no es contra un ejército. La lucha más severa que nos espera y la estamos ya batallando es la lucha contra nosotros mismos. ¿Por qué contra nosotros mismos? Para dominar nuestras inclinaciones al mal y al pecado. Esta es la lucha entre el bien y el mal. El mismo problema del gran conflicto de los siglos, la lucha entre Jesús y Satanás. El cierre del tiempo de gracia tiene que ver con el misterio de Dios. Volvamos a leer Apocalipsis 17, por favor. Apocalipsis 17 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Vale la pena explicar esto de nuevo. La obra de preparación es individual y no es colectiva. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Nadie va a ayudar a otro en la salvación. Es absolutamente individual. Pero no solamente eso. Cuando el misterio de Dios que está en el centro del santuario celestial, ese misterio será aclarado para beneficio de los demás y para mostrar que la justicia de Dios es perfecta, es buena, porque su ley es santa, buena y perfecta. Todos compareceremos ante el juicio de Dios. Eso sí, que quede bien claro. Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y cuidadoso. Escuche esto. Creo que esto es lo más esencial del tema. Todos comparecemos ante el juicio de Dios. Y dice que Él examinará tan cuidadoso y tan meticuloso y rígido como que si no hubiera otro ser en la tierra. Ese es el problema. Esto es muy serio, muy delicado. Como que si solamente usted o yo fuésemos juzgados en toda la tierra. Esto es muy, muy serio. Así será lo delicado que se va a examinar cada punto y cada situación de cada uno de las personas que vivimos en este planeta. Al comparecer ante el trono de Dios, cada cual tiene que ser probado, cada cual tiene que ser examinado
y tiene que tener sus ropas limpias para poder estar ante la presencia de Dios. De lo contrario, las cosas van a tener otros resultados. Muy solemnes son las escenas relacionadas con la hora final de la expiación. Muy solemnes, a tal punto que debería de haber solemnidad en nuestros cerebros, en nuestro comportamiento, y todo nuestro ser estaría enfocado en la salvación de las almas por las cuales Cristo murió. Y hay algo que quisiera hacer énfasis. No olvidemos que el juicio se lleva a cabo en el santuario. Y esta obra, escuche esto, se viene realizando desde muchos años atrás. Pronto, no sabemos cuánto, sabe cuándo nos tocará ser juzgados a nosotros los vivos. Ya empezó el juicio por los muertos, pero seguirá con los vivos. ¿Cuándo tocará? No sabemos. Precisamente por eso nuestras vidas tienen que estar a cuentas con el Señor. Veamos qué nos dice Marcos en el capítulo 13, verso 33, y esto nos ilustra un poco más el tema. Dice un texto muy conocido: velad, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esa es la recomendación, que estemos en alerta, porque no sabemos cuándo nos tocará. En la santa presencia de Dios, nuestras vidas tienen que ser pasadas en revista, como en el ejército. Debemos de estar alertas, vigilando, velando, porque no sabemos cuándo llegará ese momento, nos dice Marcos. Y cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la condición de todos, para muerte o para vida. Ustedes y yo decidimos a dónde queremos estar. No hay término medio. Solamente podemos estar del lado de Jesús o contra Jesús, no más. Y en el final del tiempo, ya lo hemos dicho en el pasado, solamente habrán dos iglesias: la iglesia de los obedientes y la iglesia de los desobedientes. Ya cuando quede concluida la obra del juicio investigador, escuche esto, grábeselo, quedará también decidida la condición de cada uno de nosotros. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Aquí hay algo muy especial y muy solemne, diría yo, porque Jesús mismo hace una declaración en el libro de Apocalipsis. Veamos qué es lo que Jesús dice. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, por favor. Aquí Jesús hace una declaración. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esas palabras son solemnes y es una declaración contundente de aviso de Jesús. Acuérdate. ¿De qué tenemos que acordarnos? De que hemos escuchado tantas veces la palabra de Dios. Vez tras vez el Señor nos ha amonestado a través de sus siervos. Hemos visto por la televisión, hemos escuchado por la página impresa, en diferentes medios Dios se ha manifestado
para llegar a nosotros, buscándonos para la salvación. Pero en la mayoría de veces hemos sido sordos, ciegos y apáticos a las cosas de Dios. Pero todo tiene un final. La paciencia de Dios se está agotando y muy pronto el tiempo del fin se cruzará con el final del tiempo y la decisión será tomada en el cielo. La decisión es irrevocable. Aunque quizá los impíos van a seguir construyendo, edificando, plantando, casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, haciendo orgías, haciendo fiestas, degenerándose más y más en el pecado, en las drogas, en el alcohol, en el tabaco, en las diversiones mundanales. Ya su paga está definida, no importa, ya está definido qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, como en el diluvio, antes, en el tiempo antiguo, Noé y su familia entró el arca, pero sabe que no entró exactamente cuando la lluvia cayó, no. Noé y familia entraron 7 días antes al arca. ¿Y qué pasó con el resto de las personas? El resto de la gente seguía burlándose de Noé, riéndose de él, con su incredulidad, con todo lo que ellos tenían de malo. Pero la suerte de ellos ya estaba decidido lo que iba a suceder. Y eso es exactamente como en los días de Noé sucederá, que el Hijo del Hombre vendrá como ladrón. Déjeme decirle, aclarar parte de este texto. No dice que Jesús es un ladrón que va a venir a usurpar. No, la Biblia no dice eso. ¿Cómo? Un ladrón no avisa cuando llega a un lugar para robar, porque si no la gente se prepararía. Y otra cosa, nosotros no tenemos una tarjeta que diga fulano de tal morirá el 15 de enero del año 2021. Entonces esta persona se haría provisiones y se prepararía para el encuentro con Dios. Pero así como en el tiempo de antes, ya lo mencionamos en el diluvio, cuando Dios está en el momento crucial de la historia de este planeta, observando el comportamiento de cada uno de nosotros, y después de haber escuchado tanto la palabra de Dios y los llamados que se hacen, y hemos hecho oídos sordos, y aún quizá la gente se ha burlado de algún evangelista, de algún ministro, de algún siervo de Dios, todo eso terminará. No se le olvide, es cuestión de tiempo. Marcos 24:39, me gustaría que leyéramos este texto de Marcos 24:39. Aquí está en pantalla, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. De paso, hay una teoría, porque yo no le llamo de otra manera, que dice que habrá un rapto secreto. Por supuesto, con respeto para las personas que mencionan, esto yo no lo he leído en ninguna de las Biblias.
Cuando Jesús venga, dice la palabra de Dios, todo ojo le verá. No viene a escondidas, ni viene a hacer algo que no van a querer verlo. No, el propósito es que todo ojo le verá. Aquí está en Apocalipsis 1:7, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí está bien claro, no habrá un robo ni una hazaña de Jesús de esa manera como a veces se escucha. No está escrito en la palabra de Dios. No hay ningún tal rapto secreto. Todo el cielo manifiesta el mayor interés en este planeta, que es nuestro mundo, esta es nuestra habitación, aquí vivimos. Pues Cristo ha pagado un precio infinito por las almas de sus habitantes. ¿Sabe qué? Hay tres cosas que me gustaría hacer notar. Ponga mucha atención en esto. Todo el cielo, escuche esto, se manifiesta el mayor interés en este planeta Tierra. ¿Por qué razón? Si hay tantos mundos que no han caído, hay tantos planetas, tantas astros, estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. El universo es inmenso. ¿Por qué hay tanto cuidado y tanto interés en este planeta? En este mundo lleno de pecado. Somos la oveja negra del universo. Solamente aquí hay pecado. ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente, y diríamos grandemente, porque Cristo pagó un precio por nosotros, porque somos pecadores. Por esa razón, las almas que habitan acá, los habitantes de este sucio planeta, somos nosotros. Y el Redentor del mundo ha ligado la tierra con el cielo mediante lazos de inteligencia, pues es precisamente aquí en esta tierra, donde se encuentran los redimidos del Señor, y no en ningún otro lugar. En ningún lugar del universo se encuentran los redimidos, solamente en este mundo lleno de maldad y lleno de pecado. Parece contradictorio, pero no lo es. Todo mundo tenemos que saber que nuestro Redentor tuvo el poder, ganó la batalla contra Satanás y pudo ligar la tierra con el cielo para que nuestro Señor pudiera otorgarnos la vida eterna por la persona de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra, porque Él murió como cordero inmolado. ¿Sabe que debemos de enfocar nuestra atención a algo muy importante y tomar nota de esto? Los seres celestiales todavía visitan la tierra, gracias a Dios, como en los tiempos de Abraham y Moisés. No igual, pero sí la visitan. ¿Sabe por qué? Porque todavía hay misericordia de parte de Dios. A pesar de que los humanos viven ocupados en sus mundos, en sus asuntos, en sus negocios, en su preparación de cosas, deportes, diversiones, placeres de todo tipo, y son muy pocos los que ven a la vez y contemplan la realidad de su existencia. Hay gente que vive como zombie, no sabe ni para dónde va, ni dónde viene, ni quién es, ni qué pasa con su vida. ¿Por qué razón? Porque han abandonado el único camino que lleva a la salvación y a la vida eterna. Y les interesa más divertirse egoístamente, vivir una vida de complacencia personal, y Dios que espere. ¿Sabe que
aún aquí en este mundo donde vivimos, el cielo todavía tiene vigilantes y santos. Hay agentes invisibles que observan cada acto y escuchan cada palabra de los seres humanos. Escuche esto. No olvidemos, nos están filmando desde el cielo. Cada palabra, cada acción que usted haga y diga será registrado en los anales del cielo. Nada pasa inapercibido en el poder de Dios. Todo está siendo observado. Por eso los que decimos ser cristianos tenemos que tener una vida intachable, una vida que refleje el carácter y la voluntad de Dios y ser testigos de Jesús, ser verdaderos testigos para testificar de lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Sabe qué? Si hay agentes invisibles que usted no los mira, no tenemos la capacidad para ver. A veces los seres celestiales descorren el velo que esconde el mundo invisible. Escuche esto, qué maravilloso, a fin de que nuestros pensamientos se vuelvan de la prisa que llevamos sin rumbo a la vida eterna. Muchas veces los seres celestiales nos visitan para inquietarnos, para que nosotros podamos cambiar de rumbo, para que nuestras vidas pecaminosas sean transformadas en vidas que agraden y glorifiquen a Dios. Antes de que se cierre el tiempo de gracia, por supuesto, hay testigos invisibles de todo lo que hacemos y decimos. ¿Y cuál será la misión de los ángeles? Hay tantas, pero hago hincapié en una. La misión de los ángeles, millares y millones están, todos, escuche esto, todos están dedicados al servicio divino y por tanto son enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación eterna. No está solo, no está sola. Hay una infinidad de ángeles que están de parte suya para ayudarlo, para ayudarle. Están interesados en la salvación. Todo queda registrado en los libros del cielo, especialmente en el libro de las memorias. Jesús siempre está trabajando en nuestro favor, aún allá en el cielo, intercediendo por nosotros. Pero pregunto, ¿trabajaremos nosotros los cristianos por Cristo o nos quedaremos de brazos cruzados a ver cuándo viene para salvarnos? Así como Jesús trabaja arduamente, no descansa en beneficio de nuestra salvación, lo ideal sería que todos nos dedicáramos a trabajar en la bendita obra de la salvación de las almas. De pronto, a veces no tenemos esa inquietud de salir a buscar las almas. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 14, y aquí encontraremos algo que nos va a ayudar a entender mejor esto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Eso se refiere a nuestra profesión de fe, porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Es Jesús el Hijo de Dios y nos invita a que retengamos nuestra profesión. ¿Cómo podemos retener nuestra profesión de fe? Trabajando para el Maestro. Así como Jesús trabaja para nosotros, lo ideal es que retribuir
y trabajar para el Maestro nosotros. ¿Por qué razón? Sabe que hay algo que preocupa mucho. Jesús no recibe ninguna gloria de alguien que se transforma en un acusador de los hermanos. En vez de estar trabajando, se vuelve acusador de los hermanos. Jesús no recibe ninguna gloria. Por eso, dentro del seno de la iglesia, dentro del seno familiar o como personas individuales, debemos cultivar el amor y que de nuestros labios no salgan palabras de mala sospecha. Arranquemos de nuestra boca toda palabra de severidad, toda palabra vulgar, y hablemos con dulzura, con mansedumbre, como Jesús lo hacía. Recordando que así como tenemos un abogado que está vivo y reina para siempre, intercede por nosotros, gracias a Dios, Él intercede. Entonces nosotros transformémonos también en abogados en favor de los que yerran. No condenar a nadie, simplemente ayudemos a las personas que se equivocan, que cometen pecado, que están en una situación difícil, que no tienen consuelo, que no tienen quizás una buena vida. Nuestra responsabilidad es preocuparnos por este tipo de personas, no criticarlos. El buen cristiano nunca abre su boca para criticar a nadie, porque ese no es su trabajo, ni mucho menos para juzgar. No tiene ningún derecho un ser humano, pecador igual que el otro, de juzgarlo, señalarlo, criticarlo, absolutamente. Al contrario, busca ayudarle a esa persona. Así que mientras Él trabaja por nosotros, también nosotros debemos trabajar con igual interés y fervor para promover la unidad como iglesia y hacer una mejor labor. La iglesia unida, trabajando, hace una labor que tendrá resultados eternos. Y yo diría que nos tenemos que ocupar mucho en la oración. ¿Se recuerdan que Jesús pasaba mucho tiempo orando? Y curiosamente, una de las oraciones finales de Jesús, Él oró antes de partir por la unidad y naturaleza que existía entre Él y el Padre. Él decía, así como yo y mi Padre, como decir, les pongo un ejemplo, ustedes manténganse unidos, yo estoy orando por ustedes. Cuando les decía hace un momento, unió la tierra con el cielo y triunfó sobre Satanás. ¿Sabe que hay un profeta que muy poco se menciona, de los profetas menores? Nahum 1:9 es de los últimos textos que vamos a ver. Nahum 1:9. Aquí está en pantalla. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Cómo podríamos explicar nosotros este texto? No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. En todo lo que hagamos, esforcémonos por promover la confianza y el amor entre los hermanos, y de este modo contestaremos la oración de Jesús cuando Él pide que sean una sola cosa como yo y mi Padre, porque de lo contrario estaríamos siendo rebeldes como Satanás. La rebeldía de Satanás como un testimonio perpetuo de la naturaleza y de los resultados terribles del pecado y la desobediencia, eso nos caracterizaría a nosotros también. Tenemos que apartar nuestra vista de eso.
¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado en que cayó Satanás debía servir de lección al universo entero y en todo el curso de las edades futuras, ver el ejemplo y no seguir ese camino. El gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo. Al darse cuenta de que tenía que ser expulsado por su rebeldía, junto con sus cómplices, se dio a una tarea. Este rebelde audazmente declaró una abierta guerra contra la santa ley de Dios, despreciándola y diciendo: no se puede guardar la ley de Dios. Esa es la palabra que dijo, y esa resuena desde el tiempo que Satanás cayó hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque esa enseñanza fue asimilada por una infinidad de personas, aún dentro de iglesias enteras, donde dice: no se puede guardar la ley de Dios. ¿Sabe que esta audacia del enemigo de Dios culpa incluso a Cristo de todo lo malo y de la rebelión? Dice: porque no me concedieron lo que yo pedía, ahora yo me rebelo. Es culpa de Cristo. Y así, en vez de ser acusadores, ellos se convierten como en víctimas. Satanás y sus huestes. Hay burlas, hay blasfemas, arrogancia y tantas otras cosas. Y aún se oye esas palabras: no tiene importancia la ley. Somos salvos por gracia, por supuesto que sí, pero no podemos despreciar la ley de Dios porque es perfecta y es el carácter de Dios, el reflejo de su amor. Y el mismo espíritu que fomentó la rebelión en el cielo continúa inspirando a muchos aquí en la tierra. Por eso, cuando es la reprensión del pecado, despierta aún el espíritu de odio y la resistencia. Y el mayor de todos los engaños va a ser que aparezcan señales en el cielo, y cosas tremendas, como que Él fuera mostrando los milagros del poder que tiene, milagros de los demonios. Y esto hace que la lucha contra el gobierno de Dios, ellos realicen curaciones milagrosas y aseguran haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Así de poderoso va a ser el engaño de Satanás. Y el engaño mayor va a ser el engaño, diríamos, peor. Se coronará de gran drama todo el engaño cuando Él mismo se hará pasar por Cristo. Hace mucho que estamos esperando la segunda venida de Jesús como la consumación de la esperanza para la salvación. Pero el mismo Satanás simulará que Cristo ha venido. El pueblo se postrará. Eso será cuando realmente Cristo venga. Pero antes de eso, quiero decir que el engañador hará mucho énfasis en la falsificación del verdadero día de reposo, mandando a todos que adoren un falso día de reposo, o sea, el domingo. Y esto hará que la gente deje de guardar el verdadero día de reposo bíblico y se vaya
a guardar un falso día de reposo, que es el domingo. Esto va a pasar antes. Pero cuando Jesús aparezca, esto va a ser solemne. El pueblo de Dios se postrará en adoración ante Él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre los redimidos. Y quiero terminar con un texto, más bien diríamos 3 textos, muy conocidos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 15, por favor. Con esto vamos a dar por finalizado el tema de esta noche. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Allí es donde viene la solemnidad de este momento crucial para los siervos de Dios, para el pueblo que esperó la venida de Jesús en gloria, pero que está debidamente preparado para ese acto glorioso. Allí el pueblo de Dios que esperó a Jesús por mucho tiempo y que Satanás quiso desviarlo, quiso apartarlos de la fe, quiso sacarlos de la iglesia, engañarlos de una y otra forma. En ese momento se desarrolla el evento de los siglos, cuando el pueblo se postre en adoración unánime, en cantos de alabanza ante Jesús, mientras Jesús levanta sus manos y da una bendición y les da la bienvenida. Que Dios añada bendición a ustedes, queridos televidentes, y que podamos razonar estos consejos de la palabra de Dios con mucha oración, para que tomemos decisiones sabias y hagamos los cambios necesarios, porque Jesús está a las puertas, pero quiere que estemos preparados para recibirle, que nuestras vidas estén en total armonía con el Señor, y no solamente tener la expectativa, sino tener la debida preparación para encontrarnos con el Señor. Que Dios bendiga sus hogares, sus familias, y nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Buenas noches.